Ay, corazón, corazón, corazón. Tus ojos me están llenando solo con verlo. Y somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. Y somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. Bienvenidos a Distintos Parecidos, el canal que se propone debatir. Estamos en el canal 30 de la televisión digital abierta y el día de hoy nos convoca lo que ya ha convocado a la provincia, ¿sí? La cumbre de presidentes del Mercosur. Vamos a estar hablando, haciendo un poco de balance de las últimas reuniones del Mercosur. Obviamente que el tema Venezuela también tiene mucha preponderancia en esto. Y vamos a ver cuál es la idea o la expectativa que se tiene con respecto a la reunión de los presidentes que se va a realizar aquí en la provincia de Mendoza. Ustedes pueden hacerlo, pueden opinar, pueden aportar a esta temática en las redes sociales. Obviamente estamos en Twitter como @dpsenalú, en Facebook y en y en Instagram como Distintos Parecidos. Vamos a agradecerles a ustedes, chicos, por estar aquí en el programa. Vamos a presentar al analista internacional Emanuel Montaldi, que nos va a estar aportando a la temática. Muchísimas gracias, Emanuel, por estar aquí. Por favor, gracias. Bien, vamos a ir a un informe para ver un poco de la cronología del Mercosur y de sus últimas reuniones, para entender un poquito de cuál es la importancia de la reunión que se va a tener aquí en la provincia de Mendoza. Vamos al informe y ya continuamos aquí con las preguntas en el estudio. Hoy, en Distintos Parecidos, Cumbre de Presidentes Mercosur. Para aclarar, antes de comenzar, por si alguna o alguno no se enteró, siempre hay un colgado, ¿qué es el Mercosur? La página oficial dice, el Mercado Común del Sur, Mercosur. Es un proceso de integración regional instituido inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, al cual en fases posteriores se han incorporado Venezuela y Bolivia, esta última en proceso de adhesión. Bien, está claro que la cuestión económica es su principal razón de ser, y por lo tanto, después de la reunión de presidentes, le sigue en importancia la de ministros de Economía, no podían faltar. Ahora sí, repasamos las últimas cumbres del Mercosur y los documentos firmados por los presidentes que de ellas surgieron. Año 2014. La cumbre de Paraná se firmaron 8 documentos, los más importantes en materia económica. Declaración de los estados para respaldar la posición de Argentina frente a los holdouts, declaración para promover el establecimiento de una zona económica complementaria al Mercosur junto con el Caribe. Además, en esa cumbre se declaró a Néstor Kirchner y Hugo Chávez como ciudadanos ilustres. Año 2015. Se realizaron 2 cumbres, una social en Brasilia en el mes de junio y otra en Paraguay a fines de ese año. En junio se firmaron 2 documentos. El primero fue una declaración sociolaboral del Mercosur del 2015, con lo cual se firmó un documento de 69 puntos, en el que refuerzan las dimensiones sociales y ciudadanas de la integración, para asegurar la generación de empleo o crecimiento económico con justicia e inclusión social. El otro documento declara ciudadano ilustre a João Goulart. En la otra cumbre, realizada ese año en Asunción de Paraguay, se firmaron 4 documentos. El más importante fue una declaración sobre la exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, en la proximidad de las Islas Malvinas. ¿Cómo laburan estos muchachos, ah? Año 2016. No hubo cumbre de presidentes, solo se reunieron los cancilleres en Montevideo. ¿Y por qué no hubo cumbre? Debía asumir la presidencia pro tempore Venezuela en el marco de negociaciones del Mercosur con la Unión Europea, y los presidentes más influyentes en la Organización de Estados temían que Maduro tirara por la borda los avances realizados. Año 2017. Acá estamos. Se reunirán los presidentes en nuestra provincia, en Mendoza, sí. Veremos cuáles son los documentos y acuerdos que se firman. Preguntas. ¿El Mercosur ha podido unir a sus miembros y lograr el progreso económico? ¿El Mercosur es una organización netamente diplomática y la discusión económica ocurre en otros ámbitos? ¿Está bien que se ocupe de temas culturales y sociales?
Bien, veíamos el informe acerca del Mercosur y vamos a ir directamente, aprovechando que tenemos a un analista internacional, para preguntarle, Emanuel, te quería preguntar cuál es la actualidad del Mercosur y cuál es la importancia de esta cumbre que se está realizando aquí en Mendoza. A ver, me atrevería a decir que es importante para los Estados miembros, pero la actualidad del Mercosur no es muy buena, porque los propios objetivos que se planteó el Mercosur no se avanza en ellos. O sea, los procesos de integración tardan, se demoran, muchas veces se retrocede. Apenas es una zona de libre comercio que aspira a convertirse en un mercado común. Los procesos de integración de Bolivia y Venezuela están estancados, sobre todo el venezolano. Y también me parece que hay que remarcar un punto. El principal país del Mercosur, que es Brasil, está sumido en una crisis económica y sobre todo política interna muy seria que tiene que resolver si es que pretende erigirse como el Estado, como el país que motorice un proceso de integración en el cual él tenga un papel de vanguardia y de hegemonía. Me parece que va a estar muy marcada esta crisis, tanto por la situación de Brasil y por una posición que se logre adoptar en común frente a lo que está ocurriendo en Venezuela. Bien, vamos a los chicos y quería consultarles cómo creen que se van a meter esto, ¿no?, que decía Emanuel con respecto a la crisis de Brasil y la crisis en Venezuela dentro de esta reunión en la cumbre. ¿Cómo va a ser tratado? ¿Qué consecuencias puede llegar a tener? Mira, me parece que tiene que ver con lo que decía recién, que de acuerdo también a las formas de gobierno y a los tipos de gobierno que hoy actualmente componen el Mercosur, tiene que ver también la política en general que va a tomar el Mercosur. Y también la política que se va a dar con respecto a estos otros estados que mencionábamos recién, Venezuela particularmente, que actualmente está suspendida del Mercosur. Creo que coincidiendo con lo que comentaba recién, la situación del Mercosur tiene que ver con que los diferentes países no se han tomado una política concreta respecto a la integración latinoamericana. Es más un eslogan, digamos, en la actualidad, y no se ha logrado llevar adelante políticas de comercio bilaterales entre los diferentes países, de reformas aduaneras entre los diferentes países que permitan incrementar y mejorar un mercado interno fuerte en América Latina, que sería interesante para que el Mercosur realmente sea una herramienta de transformación y de integración latinoamericana. Me parece que hasta que no se tomen en cuenta estas cuestiones tan importantes, la importancia que tiene el Mercosur va a estar un poco supeditada a eso. Bien. Sí, alguien que... Sí, Majo. Sí, concuerdo con él y bueno, y un poco también con lo que decía el analista Emanuel, ¿no? Bueno, también en este sentido me parece también que hay que hablar de que obviamente la posición de Venezuela, que vos lo nombrabas recién, también va, digamos, hay que decirlo, hay un retroceso en materia de integración y hay un retroceso en materia de derechos conseguidos y demás en todos los gobiernos del interior de los países. Y en ese sentido me parece también de que la cuestión con Venezuela, digo, el haberlo expulsado del Mercosur responde, digamos, a una nueva mirada del Mercosur, una nueva etapa que está atravesando el Mercosur, que es justamente decirle a las potencias extranjeras, decirle digamos, a los países hegemónicos, nuevamente, a esta vuelta al mundo de la que hablan, de que bueno, nosotros nos juntamos con digamos, los buenos y expulsamos o, digamos, desplazamos a los malos de la región. Bueno, en Venezuela ha sido una cuestión completamente arbitraria, a mí me parece repudiable, de hecho, bueno, han habido muchos especialistas y muchos políticos a nivel internacional que han repudiado, digamos, esta acción porque ha sido ilegal. El hecho de haberlo expulsado a Venezuela responde justamente a un capricho completamente de los gobiernos de tinte de derecha que han asumido en la región y que obviamente se lo ha expulsado por cuestiones que supuestamente no había internalizado una normativa, en el cual, digamos, no hay una normativa al interior del Mercosur que diga que se expulse a los países por no internalizar ciertas normativas, primero. Segundo, fue un acuerdo arbitrario entre cancilleres que se firmaron y que, a su vez, eso, digamos, debía haber un consenso común de los países. Esto no fue así. Se juntaron 4 miembros del Mercosur, 4 países, estados miembros del Mercosur, a los cuales votaron 3. O sea, fue completamente arbitrario. Tan arbitrario que hasta incluso la misma oposición venezolana
que digamos oposición a Maduro, salió obviamente a repudiar esta acción. Entonces, bueno, me parece que se están cometiendo acciones arbitrarias que tienen que ver con algunas pretensiones de los gobiernos de derecha de dar marcha atrás con mucho de lo que se había hecho en el Mercosur. Sí. Yo te quería decir que Venezuela no ha sido expulsada, Venezuela ha sido suspendida nada más, pero suspendida no justamente por una decisión de los países miembros, ha tenido también el apoyo de la OEA y de la UNASUR, o sea, no es algo puntual. El hecho de haber sido suspendida está sustentado también en un tema de índole jurídico que también se vio cuando Paraguay intentó disolver su poder legislativo. Esto está sustentado en el artículo 25 del Tratado de Montevideo. Dice que todo gobierno, ¿no? Venezuela actualmente supuestamente está bajo un régimen democrático, que intente suprimir uno de los 3 poderes que están dentro de un Estado, está facultado el Mercosur para poder intervenir y reunirse y decidir qué se hace ante la situación de esta situación anómala de estos estados, ¿no? Venezuela, su régimen actual no es algo común. No es un régimen. Perdón, su forma de gobierno, su sistema de gobierno, no es algo que actualmente está dentro de sus normalidades. Si nosotros nos preguntamos por qué todavía en Venezuela no estalla una guerra civil, y es porque justamente los militares apoyan el gobierno de Maduro, ¿no? ¿Y qué significa esto? Es muy importante entender también por qué el presidente, ante una crisis política, económica, cultural y todo lo que pueda llamársele, está haciendo oídos sordos, es justamente porque está siguiendo su ímpetu y no lo que realmente la población pide. Disculpa, a mí me gustaría un poco la cumbre del Mercosur que se va a desarrollar acá en Mendoza, sea en un contexto mundial en el que estamos atravesando, no lo digo yo, no lo decimos ninguno de nosotros, sino el Papa Francisco, la Tercera Guerra Mundial, fragmentada a pedacitos, en cuotas, pero Tercera Guerra Mundial al fin. Uno de los focos de esta Tercera Guerra Mundial es Venezuela. Como está Siria, como está Corea del Norte, como está Ucrania, está Venezuela. Como las demás guerras que han habido mundiales, son por intereses económicos y políticos. Y claramente hay intereses de los más poderosos sobre lo que son los recursos tanto petroleros, minerales y de agua. Y con eso quiero volver a lo que es el Mercosur propiamente dicho, porque empezó siendo netamente comercial el acuerdo, pero se extendió también a otras cosas políticas, como por ejemplo lo que es el acuerdo por lo que es el acuífero guaraní, que creo que es muy importante y creo que es uno de los intereses nacionales que creo que todos vamos a coincidir con que hay que defender eso. Bien, sí. Jan. Sí, que también, respaldo mucho en parte la opinión de mis compañeros. Creo que ahora, con miras a esta nueva reunión para tratar de generar un acuerdo con la Unión Europea, que lo tenemos a unos días, creo que es importante poder consolidar más las políticas de los Estados miembros del Mercosur. ¿Por qué? Porque nos encontramos, creo yo, ante una condición muy dispar entre la Unión Europea. Entonces, tenemos que resolver los problemas políticos internos, ¿sí? Como es la situación en Venezuela, y tratar de generar una agenda de política comercial más consolidada, porque si no, yo creo que el próximo acuerdo va a ser muy dispar entre la Unión Europea y el Mercosur. Entonces sí me parece que, apoyando la opinión de mis compañeros, tenemos que primero los 4 países más predominantes del Mercosur tienen que definitivamente ponerse a charlar primero estas cuestiones sobre la mesa antes de firmar un acuerdo como lo plantean hacer a fin de año. Bien, bueno, ya está presentado el tema, ya se empiezan a ver las posturas también y vamos a seguir analizando
cuál es la posición del Mercosur con respecto a algunas temáticas, ver cómo se pueden llegar a acuerdos, ¿sí?, con respecto a distintas situaciones. Hay que ver también cuáles son los objetivos que se plantea o que se replantean, ¿sí?, también a partir de esta cumbre aquí en Mendoza. Recuerden que ustedes en las redes sociales pueden aportar a la temática, pueden dar su opinión. Estamos en Twitter en @dpsenalú, en Facebook y en Instagram estamos como Distintos Parecidos. Enseguida volvemos con más. Continuamos en Distintos Parecidos, estamos en el segundo bloque de este programa. Bueno, todos en el contexto de esta cumbre del Mercosur y preguntándonos qué va a suceder, ¿sí? Cuáles van a ser las consecuencias de esta cumbre de cara a lo que tocábamos en el tema, en el bloque anterior, ¿sí? Las crisis que se están dando en países en particular y bueno, ver cómo se aunan esfuerzos o no con respecto a estas crisis y ver cómo se toman posturas al respecto también. Y quería tomar algo que decían recién con respecto a, bueno, cuáles son las posturas de otros países, ¿sí? Del extranjero o de otras uniones, ¿sí?, como la europea. Y quería preguntarle a Manuel cómo, si se toman en cuenta, ¿no?, esas presiones a veces, y eso es a veces lo que trunca quizás ciertos objetivos del Mercosur o que no se puedan llegar a algo común. A ver, otros bloques, por supuesto, han expresado su voluntad de estrechar lazos con el Mercosur. Los principales líderes europeos, la más importante de ellas, Angela Merkel, en tanto, si se quiere, vocera de los intereses de Europa, ha manifestado su interés en tratar de firmar un acuerdo de libre comercio con el Mercosur. El problema es que hay que ver cómo si es posible al interior del bloque unificar posturas, un común mínimo denominador para ir con un interés común, con una posición común a negociar con Europa. Lo que ya es un poco más incompatible y sumamente polémico por los requisitos que se necesitan es este entusiasmo que se manifiesta desde la Argentina por querer también negociar desde el Mercosur con la Alianza del Pacífico, porque son cuestiones un tanto, eso ya es mucho más engorroso, mucho más problemático, porque significaría establecer vínculos comerciales, liberalizar los vínculos comerciales con economías que son muy particulares en lo que respecta a los costos de producción que manejan. Estamos hablando de las principales economías del sudeste asiático. O sea, la Alianza del Pacífico, que era la gran apuesta que tenía desde Barack Obama y las distintas presidencias norteamericanas, ya fue tumbada por el ascenso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Acá en América Latina, Colombia, Perú, Chile, son países que están mirando desde el punto de vista comercial hacia el sudeste asiático, mientras que Argentina, Brasil, en tanto los dos países más importantes del Mercosur, lo que han pretendido es tratar de fortalecer internamente al bloque y desde esa posición de fortaleza negociar hacia el exterior. Bueno, la actual presidencia argentina ha manifestado en más de una oportunidad su deseo de incorporar a la Argentina y al bloque todo en las negociaciones con el bloque del Pacífico, y eso sería muy polémico como mínimo. Bien, ¿y cómo se puede hacer para que se empiecen a encontrar esos intereses, ¿no? Claramente son dispares. Sí. Yo primero quería responder, quedó un poco ahí aislado en lo del bloque anterior. Bueno, en primer lugar, decir de que uno puede estar de acuerdo o no con el gobierno de Maduro, digamos, tener una postura a favor o en contra de ese gobierno. Sin embargo, hay cuestiones institucionales que hay que respetar, y la crisis, digamos, la decisión de expulsar a Venezuela del Mercosur, porque fue una expulsión en el sentido de que no lo dejaron ingresar, digamos, digamos, asumir su presidencia pro tempore. De hecho, la echaron a patadas a la canciller venezolana Delcy Rodríguez, digamos, en un acto aberrante que han tenido y arbitrario. En ese momento no se había dado la crisis institucional que actualmente estamos viviendo, y que es una intromisión clara del gobierno de Estados Unidos, digamos, con aliados locales. A mí me parece que, bueno, en ese sentido, lo que decía leí el especialista, creo que se tienen que dar, este tipo de acuerdos se tiene que dar siempre en el marco de un respeto de la soberanía de los países y de una visión que se venía dando en el Mercosur en estos últimos 12 años, previos al 2015,
que tenían que ver con una visión integracionista, una visión de autonomía y de soberanía de los pueblos. Que eso fue un giro que se dio después del 2003, digamos, antes había sido, digamos, el Mercosur tratado en términos y con objetivos comerciales y, digamos, desde el marco de la financiarización de la economía y de la globalización en aquel momento, del 91 en adelante. Sin embargo, cambió y se dio un giro desde el 2003 y que hoy en día se está viendo una tercera etapa del Mercosur, estamos ingresando a una tercera etapa, bajo mi punto de vista, que tiene que ver con volver nuevamente a una visión netamente comercial y, digamos, y en detrimento de los intereses integracionistas. Se había dado, y hay que decirlo, en estos últimos 12 años, una visión, digamos, que tenía que ver y con objetivos que tenían que ver con, digamos, aumentar e incrementar los derechos humanos al interior de los países, políticas de desarrollo, pero también de protección a la salud, digamos. Había un giro enorme en derechos humanos. Y bueno, y esto es lo que estamos viendo que se está retrocediendo. Entonces, cualquier alianza que se dé se tiene que dar en el marco siempre, respetando esta mirada y este giro que se había dado en los últimos 12 años, que me parece que está en retroceso. Yo quisiera agregar una cosa a lo que decía acá la compañera, también para dejar una pregunta abierta para después al especialista, si hay algún caso en la historia en que una policía local reprima a un representante de la diplomacia como se hizo con Delcy Rodríguez, porque la verdad que yo nunca encontré nada por el estilo. Creo que es importante para entender el presente también un poco a veces ir al pasado, que nos da respuesta a lo que es el presente y también del futuro. Argentina, Brasil y Uruguay, en el siglo pasado, no el otro, 1880, se hizo la guerra, la Triple Alianza contra Paraguay. Esa guerra generó un atraso por más de un siglo al pueblo paraguayo, que sería totalmente distinta a la realidad, tanto de la región como de toda América Latina. Y hoy por hoy vemos que hay una nueva Triple Alianza, que es de Argentina, Brasil, bueno, y Paraguay esta vez, contra Venezuela. Y la verdad que es para llamar la atención a todo el que mira y a todos los que estamos acá, de que vemos actualmente al gobierno argentino reprimiendo a la canciller cuando viene, comprando armas, muchas armas, y entendiendo a la guerra como una continuación de la política por otros medios, vemos que tristemente se puede vislumbrar un escenario en que haya una posible guerra contra Venezuela, desde Argentina, desde Colombia, para invadir Venezuela. Eso es muy peligroso y es algo que nos tiene que prender la luz de alarma a todos, porque no creo que nadie acá quiera una guerra, y mucho menos contra un pueblo hermano. Así que, más allá de las noticias que nos puedan llegar, que siempre van a estar tergiversadas, hay que estar muy atentos y siempre teniendo en cuenta nuestros intereses nacionales, que son de paz y amor con los pueblos hermanos del resto de América. Sí. Yo creo que para agregar, se debería mirar en cuanto a cuestiones políticas y económicas, se deben diferenciar un poco y por ahí tener una mirada corto y largoplacista en cuanto a lo que debería ser el Mercosur como tal bloque. Por ahí lo que yo veo en un corto plazo, lo que tiene que saber el Mercosur es unificarse, darse la fuerza que tiene. Respectivamente, el Mercosur es el primer productor de alimentos a nivel mundial. Y esa es una valoración que tiene, y los recursos naturales que tienen y la energía que es capaz de desarrollar hoy en día los países del Mercosur, más allá de sus diferencias, tanto geográficas, que unos son mucho más grandes, unos más chicos, como tal, como bloque, tienen muchísima fuerza entre sí. Y eso hay que saber aprovecharlo, y hay que saber tener una política común, que yo creo que dijeron la palabra y es denominador. El denominador común que tienen que tener los países son la integración latinoamericana, pero no como una frase de que se diga unificar a los pueblos hermanos. No, como tal, y tener la potencia que tuvimos, y tiene toda la razón, ¿tu nombre? Mauro. Mauro, cuando dijo que se intentó debilitar al Paraguay, se intentó en realidad eliminar su progreso, porque Paraguay en ese momento era un país que tenía un progreso industrial muy avanzado y se buscó desde Argentina y probablemente siguiendo intereses foráneos atacar al Paraguay para que no se desarrollara como se estaba desarrollando. Porque siempre que un país latinoamericano, esto es una visión mía directamente, se desarrolla, es un peligro para los otros países. Siempre nos han querido tener con un pensamiento colonial y no permitir que nosotros nos desarrollemos. Y creo que una de las tareas que tiene que tener el Mercosur es saber fomentar justamente nuestra integración. Yo Una por lo ahí cosita lo que veo. le quiero agregar a lo que dijo el compañero, que coincido con él, es que bueno, Paraguay tenía una industria metalmecánica naciente, tenía ferrocarril propio,
y la guerra devastó toda la población de hombres, o sea, quedaron mujeres y niños nada más, para uno tomar conciencia, o sea, se atrasó un siglo Sí, al país. particularmente Y- se mataba a todos los niños mayores de 5 años, si no me equivoco. Exactamente. Bueno, y juntos el Mercosur forma la quinta economía mundial. Sí. Yo quería agregar algo muy importante de lo que dice él, porque es verdad, el Mercosur a nivel mundial, digamos, bueno, es el primer productor de alimentos como bloque. También, bueno, creo que el quinto bloque más importante del mundo, pero está dormido. Entonces, ha estado muy inactivo. Entonces, tomo muy en cuenta lo que dice él del largo plazo y el corto plazo. Poder establecer políticas, una agenda de política comercial es importante para poder concretar objetivos a nivel internacional, porque no sé qué opinarán mis compañeros, pero ha estado muy dormido el Mercosur. Y ahora que bueno, ha surgido esta crisis o digamos este proteccionismo por parte de Estados Unidos, bueno, es como que nos despertamos y nos volvemos a activar. Pero sí me parece hacer hincapié en una agenda a largo plazo especialmente y a corto plazo de pequeñas acciones para ir concretando objetivos y que se vea en beneficios para todos los países miembros. Bien, y ahí me pregunto por el Parlamento, ¿sí? Por el Parlasur, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el papel que tiene que tener? Retomando un poco Sí, lo sí. que decían los compañeros recién y también atendiendo el tema del Parlasur, creo que cuando hablamos de Mercosur, de Parlasur, de UNASUR y todas estas cuestiones, en realidad el tema central es la integración latinoamericana, que debe ser el faro, digamos, que debemos seguir los distintos países que hoy componemos la América Latina para poder lograr una independencia real, cultural y económicamente, en esos dos sentidos. Pero creo que es ese el concepto fundamental que debemos entender. Se ve un tanto complicado en el tanto los gobiernos de los diferentes países no colaboren a esto. Digamos, recién mencionaban las intenciones que tenía el gobierno nacional de, hasta hace poco tiempo, tratar de integrar la Alianza del Pacífico o girar hacia ese costado, y que por suerte eso no sucedió, digamos. Esto obviamente va en detrimento de lo que puede ser el Mercosur como una expresión económica de la integración latinoamericana. Creo que si no tenemos bien en claro qué es la integración latinoamericana, el camino a seguir, las distintas expresiones de los diferentes países no van a poder llevar hacia eso que es tan importante para conseguir una soberanía realmente seria y real. Bien, sí, Fernanda. Yo creo que un poco hablando de integración, hay que ver por qué, por ejemplo, la Unión Europea funcionó y nosotros como Mercosur tuvimos un auge al principio fenomenal, o sea, un nivel de exportación buenísimo hasta que en un momento vinimos en picada. Yo creo que hay un problema también de un cese de soberanía. ¿Por qué nosotros como Mercosur no funcionamos? Porque cada uno de los países que lo integran, ya sean miembros o asociados o como sea, yo creo que no funciona por un tema de que nadie está dispuesto a ceder el pedacito que tiene que ceder para que esto pueda funcionar, ¿no? ¿Y por qué la Unión Europea sí funciona? Y porque tienen una ideología política un poco general, más allá de sus discrepancias a nivel individual, ¿no? Y esto del Mercosur, de la integración, presenta yo creo que hoy en día un desafío crucial y muy importante. Nosotros tenemos en Estados Unidos un presidente como Trump con un discurso bastante antisistema y xenófobo, a Marine Le Pen en Francia, que también, o sea, una de sus posturas era disolver la Unión Europea. Y como estos, bueno, también tenemos dentro del Mercosur la crisis de Venezuela. Pero todos estos son factores que le permiten al Mercosur presentarse a integrarnos primero nosotros para después poder enfrentar ese desafío y ir un pasito más. Pero yo creo que a nivel regional, ¿no? Y hablando primero, yo creo que hay que arreglar lo nuestro para después poder salir. Si cada uno de nosotros no aporta el pedacito que le tenemos que aportar de soberanía, lo que sea, aporte económico, político, cultural, no vamos a poder salir adelante. Lamentablemente yo creo que eso va primero antes que cualquier tipo de agenda política. Está bien que esté, o sea, no es malo ni es bueno, pero todo a su tiempo.
Sí, a mí me parece que también hay que definir qué decimos o qué pensamos cuando pensamos en el mundo y en salir, digamos, a hacer relaciones, tanto con, digamos, la Alianza del Pacífico o la Unión Europea, digamos, que son pretensiones que todavía están en la agenda. Digamos, no es que ya no hicimos, digamos, un acuerdo con la Alianza del Pacífico, digamos, está en gestación, digamos, y va en esa dirección. Todo indica que va en esa dirección. Me parece que lo que tenemos que pensar en ese sentido es que cuando hablamos de mundo, cuando los gobiernos regionales que tienen un tinte, digamos, no progresista, hablan de salir al mundo, de las relaciones con el mundo, digamos, están hablando de relaciones carnales, están hablando de relaciones que tienen que ver con subordinación de los países periféricos a las naciones hegemónicas y sabemos cómo son, digamos, tenemos una historia que podemos observar cómo han sido este tipo de relaciones. Entonces me parece de que si el Mercosur no se plantea un objetivo que tiene que ver, digamos, con profundizar esa agenda que se venía dando desde el punto de vista de lo político, de la autonomía de los pueblos y de profundizar tanto los derechos al interior de los países, disminuir la brecha de la pobreza al interior de las naciones, porque era también uno de los objetivos que se había dado, digamos, y todas las políticas de derechos humanos. En general, en el marco de una integración, de un respeto mutuo y del crecimiento de una nación que es latinoamericana, si no se plantea desde ese punto de vista, digamos, para afuera, va a ser, digamos, claramente un tipo de relación que es de libre cambio y que sabemos a quién favorece, ¿no? Que eso es muy difícil congeniar intereses cuando son contrapuestos. Es decir, por ejemplo, el tal caso ni siquiera el Mercosur, su génesis es a partir de acuerdos que se gestan entre las grandes compañías automotrices, que ni siquiera eran nacionales, eran extranjeras, ajenas a la realidad del Mercosur, que llegan a acuerdos comerciales para montar líneas de producción que buscaran complementar tanto al mercado brasileño como al mercado argentino. Ahora bien, ni siquiera en eso se ha llegado a establecer algún tipo de acuerdo. Cada tanto se establecen barreras para arancelarias, se bloquean el comercio. O sea, si no es posible avanzar en esos puntos esenciales para cualquier posibilidad de integración futura, va a ser muy difícil plantearse objetivos tan de máximas como los que legítimamente tienen los políticos y sobre todo los pueblos a partir de ese sentimiento de pertenencia a una comunidad mayor como puede ser América Latina. Bien, Quisiera sí, decir cortito, bueno, nos tenemos que ir. Lo último, el crecimiento industrial de la Argentina en los últimos años, toda la producción la colocó en gran parte en el Mercosur. Bien. En el Mercosur y en América Latina sobre todo. Y hay experiencias que nos dejan tanto a los argentinos, a los brasileños y al resto de América Latina, experiencias que son muy valiosas, que es el sistema de pagos que se tuvo con Brasil, que es una muy buena forma para reducir la necesidad de divisas. Bien, muchas gracias. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber estado aquí. Les agradecemos, Emanuel, muchísimas gracias. Bueno, hay que ver qué sale también de esta cumbre y ver, obviamente, cuáles van a ser las proyecciones del Mercosur a futuro. Nos reencontramos el próximo jueves. Nosotros, bueno, agradezco a Coxis que me vistió hoy. Nos encontramos la próxima en un nuevo Distintos Parecidos.